Ana Paola Hall insta a consejeros desacatar medida emitida por el Tribunal de Justicia Electoral y sugiere imprimir papeleta para diputados en Olancho y Valle. Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral reforman reglamento y autorizan votación por simple mayoría. Reiteran que las minorías no pueden imponerse a las mayorías. Jorge Calix revela la nueva estrategia de Libre para quedarse en el poder si los resultados electorales no le favorecen, entre ellas la narrativa del fraude. Allanamiento a propiedades del diputado Elenkov no arrojaron indicios relevantes, asegura hermano del legislador, pero Ministerio Público dice que siguen investigando. Capturan y luego dan medidas cautelares al alcalde de Bonito Oriental, a quien hallan un arma y le acusan por tenencia ilegal de armas y municiones. En el Día de las Fuerzas Armadas les piden despolitizar la institución al mando del general Hernández y garantizar elecciones transparentes sin mañas. Colegio Médico designa a la doctora Elsa Palou como médico del año 2025. Justicia colombiana absuelve a Álvaro Uribe, pero Francia envía a la cárcel al expresidente Sarkozy y Trump amenaza a Nicaragua con aranceles del 100%. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Mediante una carta dirigida a los consejeros Ochoa y López, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió que la orden del Tribunal de Justicia Electoral de suspender la impresión de papeletas de candidatos a diputados en Olancho y Valle ha generado un retraso importante a solo 41 días de las elecciones generales. La titular del órgano electoral recordó que el Tribunal de Justicia Electoral aún no ha emitido resolución sobre los casos de Jorge Calix del Partido Liberal y Cristian Adalí Villalobos del Partido Nacional, lo que obstaculiza el cumplimiento del cronograma y pone en riesgo el derecho ciudadano al sufragio. En ese sentido, Hall arguye que lo determinado por el Tribunal de Justicia Electoral es materialmente imposible de cumplir, por lo cual el CNE no tiene otra salida más que proceder de forma urgente con la impresión de los diseños de las papeletas electorales pendientes. Cabe aclarar, según Hall, que al margen de las futuras resoluciones que sobre la inscripción de estos ciudadanos pudiese emitir el Tribunal de Justicia Electoral, estas no afectarían las papeletas que deben imprimirse con carácter urgente para evitar contratiempos logísticos. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 21 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. El Tribunal de Justicia Electoral sostuvo una reunión de pleno administrativo con los magistrados propietarios y suplentes y se aprobó un reglamento para no detener la continuidad de los plenos en donde se contempla la votación por mayoría basados en el artículo 18 de la ley electoral, destrabando así el impasse que han tenido en torno a las sesiones de pleno jurisdiccional para resolver casos pendientes como el de Jorge Calix, entre otros. En sesión extraordinaria administrativa, el Tribunal de Justicia Electoral aprobó el reglamento de medios de impugnación electoral, el cual permite que se sesione y se tome las decisiones con la mayoría de magistrados propietarios presentes. La propuesta fue hecha por la magistrada Miriam Barahona. Y se dice de que si el presidente no convoca sesión, puede hacerlo cualquiera de los magistrados propietarios, inclusive él, para tratar asuntos de la agenda. En ese sentido, se va a instalar el pleno con la mayoría de los magistrados propietarios. Aquí la ley orgánica y procesal electoral establece que el quórum para iniciar la sesión se requiere ya sea de los 3 magistrados propietarios o por lo menos 2 magistrados propietarios y un magistrado suplente. Sin embargo, no hace alusión de que la misma debe de continuar.
Esto provocó el malestar del magistrado Mario Morazán, que se retiró de la sesión, y posteriormente los suplentes, para impedir que se aprobara el reglamento, pero no fue así de acuerdo al magistrado presidente Mario Flores, quien aclara ya se había comprobado el quórum. Y aquí está la agenda de la sesión que fue discutida y que fue en cada punto aprobado por mayoría, porque se instaló el quórum y abandonaron la sesión. Esa es la historia, señores. Aquí no hay nada que explicar más que el comportamiento del magistrado Morazán de abandonar el pleno sin ninguna justificación. El magistrado Mario Morazán aseguró que esa no es una potestad del Pleno del Tribunal de Justicia Electoral, sino exclusiva del Congreso Nacional, por lo que indicó que Flores y Barahona cometieron el delito de traición a la patria. El Tribunal de Justicia Electoral solo tiene una potestad reglamentaria de la ley orgánica y procesal electoral, pero no tiene la potestad de traer artículos de otras leyes para hacerlas propias. Se ha consumado el delito de traición a la patria por ese caballero que viene entrando ahí y por la magistrada Miriam Barahona Rodríguez. Morazán exhortó al fiscal general Joel Zelaya a actuar contra su par y aseguró que si no lo hace, el siguiente deberá hacerlo. Han cometido delito de traición a la patria que si no es investigado y sancionado por este fiscal general, tendrá que ser investigado y sancionado por el siguiente fiscal general. Pero esto no puede quedar impune. Según el abogado constitucionalista Félix Ávila, esta no es una de las mejores salidas. Sin embargo, es de criterio que es una salida jurídica válida de acuerdo al artículo 56 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral para no detener el trabajo jurisdiccional. Recurren a lo que la misma ley dice. El artículo 56, párrafo segundo, habla que el Tribunal de Justicia Electoral, siendo un órgano autónomo, puede adoptar ciertas disposiciones reglamentarias para garantizar el debido proceso. El reglamento entrará en vigencia una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta, según se informó, y también en la sesión se asignó la ponencia de 4 expedientes, entre ellos el caso de Jorge Calix, para que el magistrado designado prepare los autos para determinar si se admiten o no esos expedientes. Miriam Barahona, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, criticó el comportamiento de su colega en ese tribunal, Mario Morazán, a quien pidió respetar la ley, a sus colegas en la institución y a las mujeres. Dijo que las decisiones por tomarse en esa instancia electoral estarán basadas en la ley, en donde las minorías no pueden estar por encima de las mayorías. Estamos autorizados para hacerlo. Y ya lo habíamos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Si él no se comporta de acuerdo a la altura que un profesional y un magistrado de la judicatura electoral debe, nosotros le vamos a enseñar cómo sí hacerlo. Barahona lamentó las posiciones partidistas adoptadas por Morazán y aseguró que ella tuvo que dejar su tratamiento médico en el extranjero para cumplir su función jurisdiccional. Así es, desde ayer está su servidor acá, a pesar de estar en tratamiento médico en el exterior. Aquí estoy cumpliendo mi función jurisdiccional y mi responsabilidad como magistrada propietaria desde hace 6 años, ¿verdad? Porque yo fui cofundadora y si ustedes pudieron ver, jamás en los 5 años que nos desempeñamos se dieron este tipo de situaciones. Por último, indicó que toda esta situación debilita al Tribunal de Justicia Electoral, una institución que vio nacer y que hoy su credibilidad está siendo dañada por los caprichos del magistrado Morazán. Esto debilita la institución, yo amo esta institución, la vi nacer, la vi estar sin un lápiz y construir todo lo que se ha construido realmente que duele en el alma. El que por el capricho de una persona se venga a deteriorar la credibilidad cuando éramos el órgano electoral con mayor prestigio.
La suplente del Tribunal de Justicia Electoral, Lourdes Mejía, aseguró que son funcionarios mudos luego que junto al otro magistrado suplente, Gabriel Gutiérrez, se retiraran de la sesión de pleno que desarrollaba este martes el Tribunal de Justicia Electoral. No pueden hablar. No, nosotros no, somos mudos. No aceptan cargos para no están nada, aceptando los entonces, plenos. para devengar su salario. Allá están los propietarios. Allá están los propietarios. Pero es una institución, este es un órgano. Deje la puerta libre porque Magistrada. estoy coartando mi derecho. Saquen. Ambos magistrados suplentes han rechazado varias convocatorias a sesión jurisdiccional para resolver casos como la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho. Karen Guandique, ex magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral, lamentó la actitud de Mario Morazán por entorpecer las sesiones para no resolver casos electorales. Quisiera creer que es desconocimiento de la ley orgánica y procesal electoral y no que esté actuando como un activista político de un partido determinado. Porque si su actuar es por activismo político, sentaría un mal precedente de cara a los futuros conflictos electorales que pudiera resolver el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Por qué? Porque tanto la ciudadanía como los candidatos no confiaríamos en las decisiones de un tribunal donde en lugar de actuar como magistrados, actúan como activistas políticos. Guandique advirtió que es un grave daño lo que se provoca a la institucionalidad del Tribunal de Justicia Electoral, ya que no se puede instrumentalizar las figuras legales ni los magistrados. Iniciamos el noticiero hoy porque aquí vamos de problema en problema, de confusión en confusión en nuestros órganos electorales, de discrepancia, de disensos, de abusos. E iniciamos hoy el noticiero con lo que ha propuesto Ana Paola Hall. Ana Paola Hall hoy prácticamente propuso a sus colegas en el Consejo Nacional Electoral desacatar la medida cautelar del Tribunal de Justicia Electoral sobre impresión de las papeletas en Olancho y Valle. Y voy a dar aquí algunos elementos rápidos. La titular del órgano electoral recordó que el Tribunal de Justicia aún no ha emitido resolución sobre los casos de Jorge Cálix del Partido Liberal y Cristian Adalí Villalobos del Partido Nacional, lo que obstaculiza el cumplimiento del cronograma y pone en riesgo el derecho ciudadano al sufragio. En ese sentido, Ana Paola arguye que lo determinado por el Tribunal de Justicia Electoral es materialmente imposible de cumplir, por lo cual el CNE no tiene otra salida más que proceder de forma urgente con la impresión de los diseños de las papeletas electorales pendientes. Ahora, esta no es una medida que se ha tomado a nivel colegiado en el CNE, es una carta que la consejera presidente envía a sus compañeros ahí en el Consejo Nacional Electoral y tienen que decidirlo, porque el Tribunal de Justicia Electoral ha dictado una medida cautelar que no se impriman las papeletas de Valle y Olancho mientras no resuelva los casos de 2 diputados. Pero viene Ana Paola y dice, eso es materialmente difícil de cumplir e insta a sus compañeros en el CNE, los insta a proceder de forma urgente con la impresión de los diseños de las papeletas electorales pendientes. Claro, esto ha generado un debate en el país de que Ana Paola está proponiendo desacatar la medida cautelar dictada por el Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Ha reaccionado sobre esto Salvador Nasralla. Y vamos de inmediato con el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que aplaude la decisión de la consejera Ana Paola Hall de pedir la impresión de la papeleta, aunque eso dejara por fuera a Jorge Cálix. Bueno, pero eso siempre... Lo que manda la ley, yo soy respetuoso de la ley. La abogada Ana Paola Hall respeta la ley, es una persona legalista. Yo asumo que ella está tomando la decisión que es por ley lo que corresponde, por lo tanto aplaudo. Si ya la mandó a imprimir, no sé cómo la mandó a imprimir, pero si la ley dice que hay que mandarla a imprimir y la mandó a imprimir, ya estuvo, pues. Tiene que atenerse
las personas, todos los de Olancho y los de Valle, tienen que atenerse a las consecuencias de las decisiones que creyeron que se podían tomar como antes. Ahora tienen una persona decente en la presidencia del Consejo Nacional Electoral que no va a permitir que hagan ese tipo de arbitrariedades. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Narrala. No sé si tenemos otra cita de Salvador sobre esto. En mi gobierno vamos a respetar las leyes, nos guste o no nos guste. La ley es la ley y hay que respetarla. Yo soy un hombre que aplica la ley y que respeta la ley. ¿No le han parado la ley entonces a Jorge Calix? No sé si es Jorge o quien sea, en Valle o en Olancho o si es el otro señor Samuel, no sé quiénes son. La parte mía es la parte de propuesta. Yo le voy a dar chamba por meritocracia, no por cuello a la gente, por meritocracia. Colegio Médico de Honduras reconocerá este miércoles a la doctora Elsa Yolanda Palou García con el título de Médico del Año 2025, un galardón que celebra su extraordinaria trayectoria profesional de más de 4 décadas dedicadas a la medicina hondureña. La doctora Palou, especialista en medicina interna con 42 años de experiencia, e infectóloga con 38 años de trayectoria, ha sido pieza fundamental en el sistema de salud nacional, destacándose no solo por su excelencia médica, sino por su compromiso con la docencia, la investigación y el bienestar de la comunidad. Su liderazgo ha trascendido el consultorio. Fue ministra de Salud, presidenta del Colegio Médico de Honduras y formó parte de la junta directiva que administró el Hospital Escuela. Este reconocimiento resalta su humanidad, ética y dedicación inquebrantable al servicio de los pacientes hondureños. La ceremonia se realizará este miércoles, donde colegas, familiares y autoridades médicas se reunirán para celebrar a una de las figuras más respetadas de la medicina nacional. Este martes en el programa Frente a Frente, el diputado liberal Jorge Calix acusó a Libertad y Refundación de poner en marcha un plan de 3 fases para quedarse en el poder. La primera en ejecución es la cooptación de los órganos electorales y la persecución política de la oposición. La segunda, implantar una narrativa donde se declaran ganadores de las elecciones. Y la tercera, generar una crisis política si los resultados no les favorecen, usando los colectivos y las Fuerzas Armadas para boicotear la declaratoria final de las elecciones. Liberal, no la queremos. No es un plan cualquiera, se trata de una estrategia de 3 fases con la que Libre pretende quedarse en el poder, revela el diputado Jorge Calix. La primera, que ya está en ejecución, contempla la cooptación de los órganos electorales vía intimidación y coerción, además de la persecución de sus rivales políticos. ¿Cuáles son las tácticas claves? Debilitar instituciones en general, controlar la justicia, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. Cooptar órganos electores. Esto significa tratar de incidir en las decisiones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral por el medio que sea, a través de la intimidación, a través de no reconocer las resoluciones de estos órganos, a través de la imposición de uno por sobre la voluntad de 2. La fabricación de encuestas desproporcionadas con tendencias favorables a la candidata del oficialismo y el establecimiento de la percepción de una victoria inevitable complementan una bien aceitada primera parte del plan, afirmó Calix. Pero no van a poder establecer una percepción de victoria inevitable, porque la única percepción que existe hoy en el pueblo hondureño es de una derrota estrepitosa de Rixi Moncada y una victoria segura de Salvador Narrala. Para la segunda etapa habrá que esperar hasta el día de las elecciones, cuando Rixi Moncada declare de forma anticipada su victoria sin haberse cerrado las urnas, amplió el congresista, al advertir de los riesgos de la propuesta de Manuel Zelaya al CNE, que contempla la manipulación de la tecnología electoral. Si el Consejo Nacional Electoral decide que los partidos tengan la señal madre, ellos pueden hacer modificaciones, ellos pueden decir, hey, no, ahorita metamos, no, que no entre Cortés y que empiece a entrar Santa Bárbara. Todas estas que vienen aquí tienen inconsistencias, hay que ver cómo diablos se les quita. Ese es el problema. La parte final del plan será en la fase postelectoral, una vez el CNE brinde las primeras tendencias.
Libre no reconocerá resultados adversos y lo que buscará de inmediato será generar caos mediante colectivos, fuerzas armadas y sobre todo boicotear la declaratoria final, alertó Jorge Calitz. Van a buscar la forma de que tanto Marlon como Morazán no asistan a reuniones de pleno, a evitar que se reúne el pleno y que haga la declaratoria. Yo hoy les digo, hoy, eso van a intentar hacer. Ellos no van a reconocer, porque no son demócratas, la derrota. Calitz señaló que el país enfrenta un momento decisivo y llamó a la ciudadanía a defender la democracia frente a lo que calificó como un intento de perpetuación en el poder. Bueno, tengo en conexión en este momento al director ejecutivo del FOSOBI y uno de los principales voceros del gobierno, Gilberto Ríos, que ha escuchado el planteamiento de Jorge Calitz, denunciando la instrumentalización de las instituciones, de anticiparse a las 12 meridiano a declararse ganadores y no reconocer el triunfo de cualquier partido de la oposición si es que este escenario se da. ¿Cómo evalúa Libertad y Refundación este planteamiento que se lo atribuye Jorge Calitz a Mel Zelaya como el orquestador de estos escenarios? Gilberto Ríos. Sí, buenas noches, Renato. Muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa. Un saludo a todo el teleauditorio a nivel nacional. Decirles que, bueno, nosotros estamos bien concentrados en la campaña. Como usted lo dice, yo soy uno de los principales voceros del partido y también del gobierno. Sin embargo, personalmente no estoy metido en la campaña porque estoy más en asuntos pues, del Fondo Social de la Vivienda y también de comunicaciones del gobierno, que yo hago ese trabajo ad honorem. Y bueno, decirle que en realidad, por ejemplo, ahora mismo me encuentro por actividades del fondo en San Pedro Sula y que aquí veo un ambiente crispado, ¿verdad? Porque como usted lo dijo en la mañana, aquí se está disputando las elecciones nacionales. Creo que se está disputando en buena lid, ¿verdad? Los candidatos de los tres partidos están haciendo su campaña, ¿verdad? Yo miro un comportamiento bastante normal de la campaña, incluso si lo hacemos en comparación con periodos anteriores. Mucho menos violencia política, a pesar de que hay manifestaciones de violencia política. En términos relativos, pues estamos mucho mejor. Creo que después de los acuerdos del 30 de agosto sobre la verificación del proceso, la trazabilidad de las actas y de los votos, pues el pueblo hondureño tiene que tener toda la confianza, ¿verdad? A pesar de las manifestaciones posteriores de la consejera Cosette, que me parece o nos parece que intenta meter cierta incertidumbre al proceso, pues yo creo que todo ha ido avanzando bastante bien. Yo escuché a Calitz con detenimiento hoy por la mañana y me parece que ya está siendo merecedor a Premio Nobel de la Paz, así, ya es el María Corina Machado de Honduras, que, bueno, plantea un escenario totalmente infernal de cara a los comicios electorales. Señala, no sé, como unas 30 estrategias en la mañana de sabotaje y de interrupción del proceso, de manipulación de los datos, de instrumentalización de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí va a ser una operación, ¿verdad? Como una invasión militar, no sé, algo. O sea, yo creo que ese escenario no es ni siquiera posible, ¿verdad? En tanto la actitud tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía pues ha demostrado ser bastante constitucional, ¿verdad? No están manifestándose de ninguna forma en medio del proceso electoral y más allá pues le queda a las urnas simplemente hablar al pueblo hondureño y además el pueblo hondureño va a ser testigo de ese mismo conteo ahí mismo, donde están realizándose los procesos electorales. Más allá de eso, creo que se está elevando innecesariamente el tono. Le comentaba yo a ustedes, Renato, como que si vamos a una gran confrontación, y creo que va a ser muy similar a lo que ocurrió con Juan Orlando, que bueno, también había una gran expectativa, por supuesto, sobre todo por los incidentes ocurridos en las elecciones anteriores, pero al final de cuentas fue una elección transparente, fue una elección participativa, y por otro lado decir que me parece un poco contradictorio, ¿verdad?, que estén llamando a la población a participar, tanto, bueno, ustedes en su casa de televisión tienen una promoción por el voto, por la participación electoral, cosa que aplaudimos, cosa que es muy buena, pero por otro lado, ¿verdad? Hay también una crispación intencional
del proceso que más bien ahuyenta al voto independiente, ¿verdad? Es decir, si queremos un proceso participativo, también necesitamos decirle a los ciudadanos, pues es importante votar, es necesario para que se reafirme nuestra democracia y no va a pasar nada, pues si nosotros salimos derrotados del proceso, inmediatamente vamos a reconocer, nosotros creemos en este momento que nuestra candidata tiene la delantera, sabemos las estructuras que tenemos a nivel nacional, nos tocó enfrentar un proceso electoral una y otra vez difícil, bajo represión, bajo asesinato de compañeros con serias dificultades económicas. Hoy las circunstancias son muy distintas, no tenemos una persecución política nosotros, ni tampoco mucho menos la oposición. Muchos que están saliendo ahora pues a la palestra pública es porque realmente tienen actos de corrupción que conocimos, detallamos, manifestamos, señalamos desde que llegamos a bueno, desde antes de que llegáramos al gobierno y que ahora afortunadamente porque han habido cambios en el Estado de Derecho de Honduras, pues se está procediendo contra algunos de ellos, ¿verdad? Porque hay que decirlo, la justicia pues todavía está dando sus primeros pininos después de haber salido de la narcodictadura. Entonces, nada de eso, nada de manipulaciones, nada de trampas. No he tenido una tan sola reunión con un dirigente a nivel nacional en la que se hable de fraudes, en la que se hable de alguna artimaña o algún plan bajo la manga. Cuando la candidata manifestó lo de declararse ganadora, lo dice porque en el sentido, ¿verdad?, de un discurso político, de entusiasmar a nuestra militancia de que al mediodía todos debemos haber votado y eso va a haber garantizado nuestro triunfo electoral. Pero nada más que eso. Y yo no creo que deba, como le decía, incentivarse ese discurso de contradicciones y odio, porque la verdad es que no, yo no tengo ningún odio por la oposición, ¿verdad? Sí tenemos serias, digamos, señalamientos, porque son instrumentos políticos de la oligarquía, del sector económico pudiente de nuestro país y siguen peleando porque mantengan esos privilegios y nosotros vamos a seguir peleando porque no los mantengan. Pero hasta ahí, esa va a ser nuestra contradicción eterna hasta que la oligarquía acabe o el pueblo se acabe. Ya verá usted quién se acaba primero, ¿verdad? Porque la historia ya dice quiénes son los vencedores en esa confrontación. Entonces, pero por vías democráticas y en este caso el 30 de noviembre mediante las urnas. Bueno. Esos extremos es donde discrepamos con el famoso grillo que ven en pantalla. Hasta que la oligarquía se acabe o el pueblo se acabe. A esos extremos son los que yo no entiendo, pero bueno, va a ser motivo de otro frente a frente. Esos extremos son los que yo no concuerdo. Ok, pero rescato un titular que nos ha dejado, que Libre respetará el resultado si este favorece a cualquier partido de la oposición. Es correcto. Totalmente, Renato. Sí, nosotros nuestra voluntad democrática ya peleamos en oposición en condiciones sumamente difíciles. Ya sabemos qué es lo que no le reconozcan un triunfo a uno y que además le echen la policía y el ejército y nos metan preso y nomás. No, esos escenarios nosotros no jamás, nunca seríamos dispuestos a llegar a eso, jamás, ¿verdad? Nunca ni se ha planteado. Si vamos a ganar, vamos a ganar en las urnas y si vamos a perder, vamos a perder en las urnas. Nada más nos hemos planteado, somos una institución democrática y como le reafirmo, creemos en el triunfo democrático de nuestro partido y principalmente de nuestra candidata Rixi Moncada. Muchas gracias por atender a TN5 de Televicentro. Gilberto Ríos, director ejecutivo del FOSOBI y uno de los principales voceros tanto del partido como del gobierno. Desde San Pedro Sula, Gilberto Ríos. Gracias. En otra información, existe en la región latinoamericana una estrategia para desacreditar los procesos electorales, erosionando la confianza en los entes rectores del mismo, advierten analistas, ante lo que llaman las nuevas narrativas del fraude alimentadas por el descrédito, el discurso polarizante y la desinformación de la cual no escapa el proceso electoral hondureño. En América Latina avanza una estrategia destinada a socavar la confianza en los procesos electorales, advierte la ASJ. La táctica reflejada en Honduras busca instalar una narrativa de fraude y descrédito contra la institucionalidad electoral, con el propósito de poner en riesgo la estabilidad democrática, señala.
Y que al final de cuentas esas etapas son progresivas y son progresivas en función del antes, durante y después del proceso electoral para buscar, uno, mermar la confianza, mermar la legitimidad y mermar la estabilidad del órgano electoral. Esta nueva artimaña política es mucho más peligrosa, según indica Gerardo Di Casa, experto electoral de la OEA y articulista del Diario Universal de México. Para quien antes se buscaba justificar una derrota en las urnas, hoy se pretende erosionar la confianza ciudadana en las instituciones que garantizan la voluntad popular. No deja de ser una amenaza silenciosa que se expande por gran parte del continente, amplía la publicación. De hecho, este mecanismo se alimenta de la desinformación y del discurso polarizante para confundir y generar caos, pero también prepara el terreno para deslegitimar resultados antes que ocurran. Porque cuando se habla de declararse ganador a las 12 del día, creo yo que estamos diciéndole al pueblo hondureño, ganemos o no ganemos, siempre vamos a tomar el poder. Aunque según este analista, insistir en la existencia de un supuesto complot electoral por parte de Libre terminará siendo la excusa perfecta de la oposición ante una eventual derrota. Posicionar una narrativa irresponsable de un plan para manipular las elecciones que al final se termina percibiendo como una forma de justificar una derrota anticipada. Al final se trata de una alerta oportuna, en momentos donde la confianza ciudadana vale tanto como el voto mismo. Blindar el proceso electoral de la manipulación y la mentira no es tarea solo de las instituciones, sino de una sociedad dispuesta a defender su democracia, afirman los consultados. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras señaló este martes un grave deterioro del espacio cívico en el país por restricciones que limitan la participación ciudadana y la libertad de expresión. Pero hemos encontrado que tenemos una situación gravísima de deterioro permanente del espacio cívico que se ha ido profundizando en los últimos años, desde también la llegada de la actual presidenta de la República. De acuerdo con la investigación, actualmente los periodistas, comunicadores sociales y defensores sufren de varias restricciones legales como la criminalización de delitos contra el honor, injuria y calumnias. Los actores entrevistados indicaron que sí enfrentan problemas de libertad en ese espacio cívico y que esa ausencia de un espacio cívico correcto que construya democracia está relacionado con restricciones legales, sociales y políticas. La investigación denominada Entre la libertad y la censura, estado del espacio cívico en Honduras, también reveló que el Estado obstaculiza el acceso a la información y la necesidad de fortalecer el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Este martes las Fuerzas Armadas celebran un nuevo aniversario de fundación, en un contexto electoral en donde tienen el desafío de generar confianza en la ciudadanía sobre el rol constitucional de garante de la alternabilidad en el poder y no ser vistas como una institución politizada y partidizada en la gestión del general Roosevelt Hernández, estiman los analistas, un hecho que niegan en la institución castrense al asegurar que son una institución apolítica, obediente y no deliberante. Honor, lealtad y sacrificio. Ese es el lema que enarbonan las Fuerzas Armadas de Honduras, institución que este martes celebra su día bajo el mandato de servir a la nación y resguardar la Constitución. Pero para este analista, la conmemoración llega empañada por la creciente desconfianza ciudadana en un momento donde el papel del cuerpo armado genera inquietud a solo 40 días de las elecciones generales. Es una percepción que en el cual ya no les beneficia. La gente tiene sus dudas, la sociedad, en relación al papel y al ejercicio de las Fuerzas Armadas y hacia dónde están desarrollando ahora su principal función. De tal manera que deberán recobrar esta credibilidad solo realmente si obedecen a la ley, a la Constitución. Sin embargo, desde las Fuerzas Armadas señalan un total respeto a la Constitución de la República y aseguran ser una institución apolítica, comprometida únicamente con el pueblo hondureño. Reafirmamos al pueblo hondureño que las Fuerzas Armadas es una institución apolítica, obediente y no deliberante. Así lo establece la Carta Magna y así trabajamos todos los miembros de las Fuerzas Armadas, dando nuestro mayor esfuerzo en beneficio del pueblo hondureño. Y hoy, 21 de octubre, reafirmamos ese compromiso.
Pero para Madrid es imposible olvidar el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas durante las elecciones primarias, cuando en varios sectores de la capital y San Pedro Sula el material electoral llegó hasta altas horas de la noche. Tampoco pasa inadvertidas las palabras del jefe del Estado Mayor Conjunto al afirmar que el cuerpo armado está al servicio del poder político. Lo más preocupante, según el analista, es que los desaciertos del general Roosevelt Hernández no cesan y sus declaraciones de este fin de semana a medios de comunicación volvieron a encender las alarmas al asegurar que no importa si hay lluvia, truenos o relámpagos, las elecciones están garantizadas. Nosotros estamos preparados para eso y si fuese algo que superara nuestras capacidades, pues el alto mando tomará sus decisiones. Esas expresiones preocupan a este coronel en condición de retiro, quien interpreta en las palabras del jerarca militar un peligroso mensaje de advertencia para favorecer al partido de gobierno el día de las elecciones generales. En el sentido de que van a garantizar a las Fuerzas Armadas por orden de la Presidenta y Comandante General de la República y las leyes, a menos, también expresa, que ocurra algo que esté fuera del ámbito de las Fuerzas Armadas. Esa expresión final deja mucho que desear. Hace pensar que algo puede ocurrir y que las Fuerzas Armadas no se van a prestar a que ocurra algo que sea de repente contrario a los intereses del partido de gobierno. Según los entendidos, este martes, cuando las Fuerzas Armadas recuerda sus 200 años de creación y 68 años de autonomía militar, la institución castrense, más que celebrar, debe recuperar la confianza del pueblo hondureño, pues a 40 días de las elecciones generales su rol está bajo la lupa y con la tarea pendiente de probar su lealtad a la Constitución y no a los gobiernos de turno. Bueno, ya en unos minutos conocerán ustedes cómo celebraron este aniversario las Fuerzas Armadas de Honduras. Atentos, porque el 21 de octubre siempre fue una fecha en el calendario cívico que todos la tomábamos con mucho respeto, indistintamente de coincidir o no con la historia de las decisiones de las Fuerzas Armadas de Honduras. Atentos. Los partidos Orden y Liberal desarrollaron este martes su primera gran concentración en el Distrito Central, bajo el propósito de oficializar la alianza suscrita entre ambas entidades políticas la semana anterior. Primero, Orden implica la gran mayoría de los militares que ahora están en la honrosa condición de retiro. Nosotros como Partido Liberal nos sentimos honrados con su incorporación. El presidente Salvador Narrala se retiró muy contento de esta reunión y estamos atentos para abrirle los espacios para que sigan trabajando dentro de las filas del Partido Liberal y por la democracia de nuestro país. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial y donde no se ponen de acuerdo. Bueno, en muchas cosas los hondureños, sobre todo en los órganos electorales, no nos ponemos de acuerdo. Pero donde parece que estamos perdiendo la batalla es justamente en el poder legislativo. No hay manera de encontrar consensos. Montesquieu se retuerce cada día por eso de la separación de poderes en Honduras. Atentos al noticiero líder. Pero antes, una maestra olanchana es la historia de nuestro emprendedor de esta noche, donde combina la impartición de sus clases con su tiempo libre para dedicarse a la decoración de hermosos arreglos florales que lucen en destacados eventos. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. En DESOE es un espacio que todo florece con elegancia. Elsie Hernández, una destacada docente olanchana, se ha convertido en un verdadero ejemplo de esfuerzo y superación. Mientras enseña con dedicación a sus alumnos, también impulsa con firmeza su propio emprendimiento junto a su equipo de trabajo. Al salir de su jornada educativa, continúa su labor en DESOE, su floristería. Soy una docente y me quería involucrar en otras cosas más extra y obtuve, ¿verdad?, este negocio, lo que es una floristería, para llamar pues la atención del cliente y para enfocarme en darle algo a mi país y a mi municipio. DESOE ofrece hermosos arreglos y diseños florales naturales, además de decoraciones para eventos especiales. Él se asegura que cada pedido refleja los deseos de sus clientes, pues su objetivo es
complacer con cada detalle. ¿Verdad? Como son decoraciones de eventos, diseños florales, de todo tipo, ¿verdad? Todo lo que el cliente nos pida, nosotros se lo ofrecemos. Todo lo que el cliente quiera plasmar en sus detalles, eso se lo hacemos nosotros. Este emprendimiento también busca generar oportunidades de empleo y promover el talento local. Eso es muy bueno, ¿verdad? Porque nosotros generamos empleo. Tenemos chicas trabajando con nosotros, de los cuales ellos pues generan ingresos para sus hogares. DESOE nace para crear un espacio y momentos inolvidables para todos sus clientes. Alex Ordóñez, Telenoticias. Bueno, ha reaccionado la consejera electoral Cosette López ante la carta dirigida a ella y a Marlon Ochoa por parte de Ana Paola Hall, presidenta del CNE. Yo no he emitido votos sobre impresión de papeletas, dice Cosette López. Las órdenes emitidas por los órganos jurisdiccionales no están sujetas al voto del órgano que debe ejecutarlas. El CNE no tiene atribución de votar si obedece o no una orden del Tribunal de Justicia Electoral. Las medidas cautelares deben respetarse igual que se han respetado las ordenadas por otros órganos y más allá de nuestras opiniones no nos corresponde juzgar su legitimidad como acto. La medida debe ser provisional y corta, eso sí, no puede extenderse hasta poner en riesgo la elección. La obediencia a la ley y al orden institucional es irrestricta. En otras palabras, le está diciendo las decisiones del Tribunal de Justicia Electoral son autónomas. Las medidas cautelares deben respetarse igual que se han respetado las ordenadas por otros órganos. Y más allá de nuestras opiniones, no nos corresponde juzgar su legitimidad como acto. Por lo tanto, lo que está diciendo es que es una opinión de Ana Paola Hall y no una decisión que no le corresponde al Consejo Nacional Electoral. La reunión de los jefes de bancada y la directiva del Congreso Nacional concluyó sin acuerdos. Las pláticas de diálogo seguirán sin conocer a ciencia cierta cuándo volverán a trabajar los diputados, quienes se acusan entre sí de boicots y conspiraciones que en concreto redundan en una parálisis legislativa. Buenas tardes. El encuentro de los jefes de bancada volvió a quedar en lo mismo, en una nueva convocatoria para continuar las pláticas en una fecha no determinada y decidir en algún momento girar la convocatoria para sesionar en la Cámara Legislativa. Y estas reuniones, se los dije hoy en la reunión en privado, es puro show y es circo. Ellos no quieren sesión, ellos quieren que termine el periodo de sesiones el último de octubre y que entre en funciones la comisión permanente. Ese es el esquema, ese es el plan de ellos, porque Libre conoce que no tiene el apoyo del pueblo hondureño, no tiene oportunidad alguna de ganar la elección. La otra escena que se repitió es la de las acusaciones y contraacusaciones, un sector de la oposición que denuncia un plan siniestro del oficialismo para no sesionar y terminar en una comisión permanente, y estos que acusan sobre todo a la bancada del Partido Nacional de querer aprobar solo lo que a ellos políticamente les conviene. Como bancada libre estamos listos al llamado del presidente Luis Redondo para acudir a sesiones, no para ir a un pleno a hacer show político, no para ir a un pleno a darle circo a alguna gente que espera desde el Congreso Nacional ver cómo tener una vitrina para agenciarse votos en vista que vamos a una campaña electoral. Con una postura más tibia, la bancada liberal lució este día más interesada en enumerar los temas y proyectos en los que sí hay consenso para discutir y aprobar en la Cámara Legislativa que en el inicio inmediato de sesiones. Y en la reunión lo que se trató fue afinar los puntos de agenda. Aproximadamente ya tenemos 14 puntos que ya hay un acuerdo entre las diferentes bancadas. Al fracasar otro intento para romper los candados de la Junta Directiva del Congreso Nacional y retomar sin dilaciones las sesiones de este poder del Estado, la bancada azul reitera que mañana sus 43 diputados estarán en el Congreso Nacional a la espera de los diputados liberales y el resto de bancadas para autoconvocarse y arrancar sin demoras las sesiones que estira a propósito el oficialismo. Hay más de 15 proyectos que los estamos apoyando, que estamos de acuerdo toda la bancada. Entonces, ¿por qué no se convoca a sesiones? Es la gran pregunta que el pueblo hondureño en este instante y que nosotros queremos trasladarla a través de ustedes. ¿Quieren o no quieren el partido en el poder que hagan sesiones? No quieren.
Para concretar una autoconvocatoria, la bancada nacionalista necesita sí o sí a los congresistas del Partido Liberal que hasta ahora no muestran, al menos el sector más determinante, voluntad para reiniciar las sesiones y dejar solo al oficialismo con sus constantes llamados a reuniones de jefes de bancada, encuentros sin resultados en los últimos 2 meses. Más adelante le informaremos, más del 70% de las MIPYMES temen que las elecciones generen inestabilidad, según barómetro del COE. Pero antes, si usted está a punto de salir de la universidad y volverse independiente o está pensando en mudarse de la casa de sus padres, en Educación Financiera le sugerimos que tenga en cuenta los nuevos gastos que asumirá de concretar este plan. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Servicios. Estos pueden incluir luz, gas, internet, teléfono y servicio de televisión por cable. Visite los distintos establecimientos y haga un presupuesto aproximado para que sepa qué es viable contratar y qué no. Transporte. Si cuenta con un automóvil, deberá sumar a sus gastos mensuales lo que necesite de gasolina. Puede elaborar rutas y en ocasiones, si su trabajo está cerca, caminar puede ser una opción. Electrodomésticos. Existen algunos departamentos previamente amueblados que pueden incluir estufa, refrigerador o lavadora. Si el que estás arrendando no cuenta con ellos, deberás considerar este gasto, pues son aparatos necesarios. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó este martes los resultados de la tercera edición del Barómetro Electoral, donde se revela que 7 de cada 10 micro y pequeños empresarios hondureños manifestaron temor de que las elecciones generales del próximo 30 de noviembre generen inestabilidad política y económica en el país. Los empresarios quieren cambios, quieren verlos reflejados, tienen mucha desconfianza todavía en lo que es el proceso electoral. Hay un buen porcentaje que considera que el día después de las elecciones nos podemos enfrentar a un clima de inestabilidad política, económica y que esto puede llegar a afectar sus negocios. Los candidatos también existe una percepción en torno con ellos, hay quienes están generando mayor confianza en cuanto a lo que es sus propuestas. En este caso nos aparecen reflejados 2 candidatos a nosotros con esa confianza, que son tanto Salvador Nasralla como Nasri Afura. Una mayoría de los encuestados consideró necesario un cambio de gobierno. Además, coinciden en que la principal característica de un candidato presidencial debe ser la honestidad y transparencia. Mientras tanto, las prioridades del próximo gobierno deben ser la generación de empleo y el combate a la corrupción. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. La depreciación de la lempira continúa en cerca del 6% interanual, sumando una pérdida de 83 centavos en lo que va del año, a pesar que las reservas internacionales superan los 9.700 millones de dólares. Según economistas, esta devaluación podría estarse generando por una alta demanda de dólares frente a la incertidumbre por el tema electoral. Por temas de precaución podría ser que algunos agentes del sector privado estén solicitando una mayor cantidad de dólares, lo cual podría estar elevando el precio. Y hay que ver también que el Banco Central ha realizado un ajuste al mismo sistema de subasta de divisas que ha venido implementando. El tipo de cambio de referencia fijado por el Banco Central para el martes fue de 26.21 lempiras por dólar en compra y 26.34 en la venta, lo que confirma una depreciación interanual superior al 5%, equivalente a más de 1.30 lempiras perdidos en el último año. Analistas advierten que la presión sobre el tipo de cambio continúa encareciendo importaciones y reduciendo el poder adquisitivo de los hondureños.
Con la reapertura del bono soberano, la deuda total asciende a $900 millones, a una tasa de 8.625%. Eso implica que Honduras deberá pagar casi 2.000 millones de lempiras anuales solo en intereses hasta el 2034, de los cuales 448 millones son adicionales por los nuevos 200 millones colocados. Según estimaciones de economistas, explican que es una deuda cara a la que el gobierno recurre ante la falta de efectivo para financiar el presupuesto. Expedita, posiblemente más cara, sí, y haciendo la analogía, ¿verdad? Es como sacar un extrafinanciamiento, ¿verdad? De la tarjeta de crédito, que es expedito, es rápido, es inmediato, pero a una tasa un poco más cara. Agrega que lo recomendable es que el endeudamiento se utilice en inversión productiva. Sin embargo, hasta el momento las autoridades de finanzas no han informado a qué destinarán los recursos de esta deuda. La Asociación de Alcaldes del Partido Nacional emplazan al gobierno para que este viernes 24 de octubre realice las transferencias municipales pendientes a más de 70 alcaldías nacionalistas que forman parte de las 163 municipalidades que no han recibido estos fondos. El problema se agrava en medio de la emergencia por lluvias, donde las alcaldías necesitan recursos urgentes para atender a la población afectada. Los ediles esperan que haya voluntad política, pero advierten que están dispuestos a salir a las calles si no reciben respuesta favorable. Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes Nacionalistas de Honduras. Con esos recursos, porque al final somos los alcaldes quienes en primera instancia velamos por los diferentes embates que la naturaleza nos hace en los municipios y prácticamente ha agarrado alcaldes sin recursos. Tenemos alcaldes que dependen totalmente de la transferencia del Estado y algunos alcaldes que no han recibido ni tan siquiera una transferencia en el año. Al no haber transferencia, cualquier alcalde está dispuesto a irse, si es posible, hasta las calles para poder exigir que la transferencia llegue. Y esas son las medidas a las que no queremos llegar, pero esperamos que el gobierno pueda cumplir en esta semana. La presión también viene desde el Congreso Nacional, donde la bancada nacionalista amenaza con exigir mediante sesiones ordinaria o extraordinaria y a través de una moción de orden que Finanzas transfiera inmediatamente estos recursos. Vamos a una nueva pausa comercial, pero luego les tendremos información desde el Triunfo Choluteca. 3 niños intoxicados y varios adultos por haber consumido brownie, Renato, de chocolate. Se los regalaron y se intoxicaron. Ya, háblanos de los brownies. Sí, los brownies. ¿Qué es eso de los brownies? Unos quequitos, Renato, que son mini brownies, son quequitos pequeños, por decirlo así. Son postres y llevaban marihuana, dice nuestra productora. Ahí está la noticia, que consumieron quequitos con marihuana. Ya tendremos los detalles. 3 niñas y 2 adultos de la localidad del Triunfo, en Choluteca, ingresaron al Hospital General del Sur luego de sufrir una intoxicación tras ingerir brownies elaborados a base de presunta marihuana. 5 personas, entre ellas 3 niñas y 2 adultos, originarias del municipio del Triunfo, departamento de Choluteca, fueron trasladadas de emergencia al Hospital General del Sur tras sufrir una intoxicación provocada presuntamente por la ingesta de un brownie que contenía supuesta marihuana. Hay que decirle a la población que esta ingesta fue por medio de un brownie, un famoso postre que se le mete lo que es esta supuesta droga, esta marihuana, el cual pues vieron involucrado una niña de 6, otra niña de 7 y otra niña de 8 años y pues los adultos que estaban con ellos. Al principio, cuando ingresaron todas las 5 personas, pues, se pensó o se creyó que era envenenamiento porque venían sumamente intoxicados. Sin embargo, se le hicieron las muestras de laboratorio, se le hicieron todas las pruebas correspondientes y dio positivo a marihuana. ¿Cómo fue el caso? Supuestamente, por relatos de los encargados de acá, es que un hombre tuvo que haber pasado, o pasó mejor dicho, en una motocicleta, les regaló estos pequeños budines, los regaló y ellos empezaron a comer sin preguntar la procedencia, sin preguntar nada, se desconoce el nombre del hombre. En el centro asistencial, el personal médico brindó atención oportuna y estabilizó a los pacientes, quienes permanecieron bajo observación mientras se recuperan de los efectos de la intoxicación. Las autoridades de salud hicieron un llamado a la población a tener
tener precaución con los alimentos y bebidas que reciben de terceros, especialmente aquellos que no provienen de fuentes confiables. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. Un joven de 16 años asesinado en Virginia vivía en extrema pobreza y ello le motivó para irse del país y buscar mejores condiciones de vida. Sin embargo, encontró la muerte de forma violenta y ahora su familia intenta reunir fondos para repatriarlo. En esta modesta choza cubierta con materiales precarios y sumidos en la pobreza extrema, Evin Alberto Herrera, de 16 años, vivió sus últimos años en Honduras. La falta de recursos obligó a su padre a abandonar el país, buscando un futuro mejor, lejos de las amenazas de la delincuencia. Sin embargo, nunca imaginaron que Evin perdería la vida de forma violenta en Estados Unidos, relata su abuela, quien lo vio crecer y acompañar mientras recogían plástico para sobrevivir. Andaba con nosotros ahí recogiendo botes y latas. Y salía a vender conmigo también, no se quedaba. Entonces lo extraño bastante. Evin fue asesinado mientras regresaba de un campo de fútbol en el condado Fairfax, en Virginia. Había sido amenazado y su familia atribuye la muerte a 2 compañeros de high school. Los compañeros de colegio, ellos se bajaron de un carrito gris, un solo tiro lo mataron. Un solo tiro le dieron, no se sabía dónde va, pero un solo tiro. En una caja, su abuela y una amiga recaudan fondos para que la repatriación sea posible. Una misión difícil, reconoce Dilcia, pues se necesita una fortuna. Mire de que no se ha recaudado mucho y tanto como me da pesar, porque habemos muchas personas que lo primero que hacemos es criticar antes de aportar. Entonces uno en esta vida tiene que saber que en esta vida, como dice el dicho, arrieros somos, en el camino andamos. Repatriar el cuerpo, solo el gobierno puede hacerlo posible por los costos onerosos, reconoce este analista en materia de seguridad. Se necesita mucho dinero y si estas personas son de escasos recursos va a ser muy difícil si no tienen la ayuda de instituciones en Estados Unidos o del propio gobierno en Honduras a través de Cancillería. Hasta el momento, solo 600 lempiras han recaudado, por lo que la familia que vive en San Luis, Santa Bárbara y San Pedro Sula se aferran al gobierno a través de Cancillería. Orly Martínez, Telenoticias. Agentes de la ATIC dieron captura ese día al alcalde de Bonito Oriental, Renato Planas, a quien acusan del delito de tenencia ilegal de armas, y en audiencia de declaración de imputados, el juez le otorgó medidas cautelares distintas a la prisión luego de que la defensa aprobara en la audiencia que al edil solo le fue encontrada un arma. Planas es alcalde por el Partido Nacional. El alcalde de Bonito Oriental, Mario Renato Planas, enfrentó este martes una audiencia de declaración de imputado tras haber sido detenido en allanamiento a su vivienda, donde agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal encontraron un arma de fuego sin documentación. Nosotros vivimos en el campo, nosotros vivimos en una propiedad en la cual pues tenemos que resguardar pues, nuestra seguridad con algo, pues no con una onda. Entonces teníamos un arma en el cual pues esa arma no tenía permiso, pero otra sí tenía, entonces por lo cual pues nos requirieron por esa arma y en el cual estamos aquí en este momento. La detención del alcalde Planas se realizó como parte de diligencias simultáneas en los departamentos de Colón y Atlántida y se le acusa por tenencia ilegal de arma y municiones de uso prohibido. Se le ha detenido puesto que se le ha encontrado en posesión de un arma prohibida, específicamente un fusil que lo tenía luego de la inspección efectuada por detectives de la DLCN debajo de la cama, en el colchón debajo de la cama. Ahí fue encontrada esta arma de fuego prohibida. Es por ello que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado le ha imputado el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y también municiones de uso prohibido. El alcalde Planas queda con prohibición de salir del país y debe presentarse periódicamente al tribunal. La audiencia inicial queda agendada para el martes 4 de noviembre de 2025 a las 9 de la mañana. Nosotros consideramos que en efecto se tenía que conocer lo que es la ciudad de Trujillo, ya que es la jurisdicción, ¿verdad?, por razón de competencia, que es allá, que se tiene que conocer. Entonces en esa audiencia nosotros vamos a proponer nuestros medios de prueba pertinentes, ¿verdad?, para tratar de desvirtuar
comprobar lo que es el delito que el Ministerio Público pretende imputar. El caso sigue bajo investigación del Ministerio Público, mientras los abogados defensores preparan documentación adicional sobre la procedencia del arma y sus municiones. Quisiéramos conocer su opinión con relación a lo que ha... Los allanamientos hechos por la Fiscalía a las propiedades del diputado liberal Ricardo Lenkov no arrojaron indicios relevantes, revela uno de los hermanos, mostrando las actas levantadas por los fiscales. Dice que todo fue un show, pero en el Ministerio Público aseguran que la operación fue para secuestrar documentos de interés y que, si bien no se trata de un caso penal formal, las investigaciones están en curso. A más de 24 horas de los allanamientos ejecutados en propiedades del diputado Ricardo Lenkov, su hermano presenta actas oficiales que, según él, demuestran que no se encontraron indicios de relevancia. Califica la acusación como una falsedad. El Ministerio Público ejecutó allanamientos en propiedades del diputado Ricardo Lenkov en el marco de investigaciones por presunto lavado de activo. Sin indicios racionales de relevancia de lo que se nos acusa, porque ni siquiera le pegan ni los números ni los hechos históricos con esas falsedades de lo que nos acusan a nosotros. Boris Lenkov calificó los procedimientos como un show y adelantó que la familia procederá a denunciar a las autoridades por lo que considera una falsedad en la acusación. Vamos a emprender acciones contra el gobierno para resarcir los daños morales y los daños a nuestro honor como familia. No se vale acusar a sus rivales políticos de la manera como lo han hecho. Desde la Fiscalía la versión es diferente. Las autoridades aclaran que no fue solo una casa la allanada y que los fiscales sí secuestraron documentos que ahora serán objeto de análisis para iniciar con las acciones correspondientes. Por ahora, no se trata de un caso penal formal, sino de investigaciones en curso. Bueno, en este caso justamente estos allanamientos era para la recolección de indicios de alguna documentación soporte que de acuerdo a fiscales, es lo que se nos ha proporcionado, sí se encontró. Recordemos que fueron 10 allanamientos y 10 inspecciones. La investigación contra el Lenkov se da en un contexto donde el Ministerio Público ha intensificado las acciones contra políticos y diputados, señalados por presunto enriquecimiento ilícito. Recuerdan, desde las filas del Partido Liberal. Faltan 40 días para las elecciones. Estos 40 días la persecución política contra los liberales, la difamación, la calumnia, las amenazas a muerte van a incrementar. Mientras la familia Lenkov sostiene que los allanamientos no arrojaron datos relevantes, el Ministerio Público afirma que los documentos secuestrados están siendo analizados y que las investigaciones continúan. El caso seguirá su curso mientras ambas partes defiendan versiones completamente opuestas. La presidenta Xiomara Castro recibió este martes las cartas credenciales de 7 embajadores en Casa Presidencial. Se trata de Marco Livio Díaz Reyes, embajador extraordinario de la República de Guatemala. Posteriormente, el designado jefe de la misión diplomática del Reino de Bélgica, concurrente en Honduras, Daniel Bertrán. Enseguida fue recibido el embajador de la República de Irlanda, concurrente en Honduras, Roary de Burka. El nuevo titular de la delegación diplomática de la República Checa, concurrente en Honduras, es Thomas Hart. También le llegó el turno a Raj Kumar Singh de la India, quien reside en Guatemala pero es concurrente en Honduras. Seguidamente lo hizo la embajadora concurrente de Polonia, Jolanta Hanek, que también representa a su país en Panamá. Por último, le correspondió a Hendra Halim, titular de la misión diplomática de Indonesia en Panamá, también concurrente en Honduras, mientras desde hace un año sigue en espera de recibir sus cartas credenciales el embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier. Bueno, este miércoles vuelven las clases presenciales al Distrito Central. Qué buena noticia. Bueno. Hola, ¿qué tal? Como se los advertimos, se formó la tormenta tropical Melissa y aquí vemos el sistema todavía en organización porque está avanzando hacia el oeste. Todavía no ha cambiado la trayectoria, sin embargo, todos los modelos están apuntando a que el sistema no podrá avanzar hacia Centroamérica y va a tomar una curva en las próximas horas. De ese movimiento hacia el oeste comenzará a moverse un poco hacia el noreste y luego hacia el norte. ¿Y por qué va a hacer ese movimiento? Pues aquí está la razón. Aquí tenemos un sistema
ciclónico o anticiclónico y otro en la parte pacífica. Estos sistemas de alta presión están rotando y casi como que hacen una pared para que el sistema no avance hacia el oeste y tenga que moverse hacia el norte. Y bueno, eso estará evitando que venga a Centroamérica. Lastimosamente va a afectar el Caribe central. Para esta jornada de miércoles, una línea de inestabilidad conocida como vaguada prefrontal se va a mantener muy cerca al norte de Guatemala y estará induciendo humedad hacia nuestro territorio. Y específicamente en esta imagen podemos ver el patrón de vientos completamente del norte y estará durante toda esta jornada pues la humedad sobre la parte noroccidental del país y específicamente hacia Puerto Cortés, el ingreso de humedad sobre Tela, en el departamento de Islas de la Bahía, en Utila específicamente, pero alcanzando lluvias también sobre Coxen Hall, el Valle de Sula y esperando las precipitaciones hacia Trujillo, Bonito Oriental, un poco de Zonaguera y Brus Laguna, Huampusirpi, y luego se mueven específicamente hacia la zona sur. Incluso algunas zonas de Olancho deben esperar esas precipitaciones en Choluteca al cierre del día, lo mismo en Nacaome al cierre del día. En los otros lugares que hemos apuntado, pues la precipitación se va a extender a lo largo del día, así como lo vemos los acumulados aumentando en la zona norte y en la zona sur, y respira un poco el área central y algunos puntos del occidente, mientras la altura máxima del oleaje a 1.7 metros a la salida del Golfo de Fonseca y de 1.5 en la parte norte, específicamente del departamento de Gracias a Dios y Colón. Las temperaturas a 29 grados, temperaturas agradables para la zona norte en esta jornada de miércoles, 27 aquí en el centro, a 30 se elevan en zonas del occidente, el sur con 34, aquí es el calorcito, y en la región oriental a máximas de 31. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.